en las leyes de hoy hubiera sido un feminicidio. Y es uno de los más graves y por eso de ahí sale la conmemoración del 8 de marzo como Día de la Mujer Trabajadora, porque ahora conmemoramos el mes de la mujer y por suerte el calendario se amplió. Sin embargo, el día puntual está relacionado con las condiciones del trabajo y del empleo. Entonces nos pareció muy importante desde el área de empleo sumarnos a hablar de esto que es tan importante, que es la mujer y el empleo, y cómo conocer algunos de los números reales de este momento, que por suerte tenemos algunos, y cómo trazar estrategias para romper este techo que las mujeres tenemos en la realidad, que nos hace tan difícil desarrollarnos en el mundo del trabajo. Así que gracias por venir, por acompañarnos. A mí me gusta mucho hablar en principio dar las definiciones de las cosas, y utilizamos trabajo y empleo como términos que son sinónimos y sin embargo no lo son. El trabajo es, bueno, y la máquina quiere. El trabajo es una tarea retributiva que en general conlleva un intercambio de algo. No siempre es remunerado. Todos sabemos que hay un gran trabajo que las mujeres hacemos y son las tareas de cuidado, donde todas nosotras, díganme a quién le pagan por trabajar en su casa. ¿A alguno le pagan por trabajar en su casa? No, ¿no? Bueno, las tareas de cuidado, que es un gran trabajo, y después nos vamos a profundizar un poco más en eso. La tarea de cuidado, que es un gran trabajo, no es un trabajo remunerado. Por tanto, trabajos hay de muchos tipos, son retributivos, o sea que yo tengo un intercambio, sea social o cultural o económico, pero no siempre es remunerado. Y no tiene impacto social. El trabajo se entiende como todo lo que tenemos que hacer, es una obligación. Aunque ustedes me digan, yo trabajo por lo que me gusta, yo atiendo mi casa porque es mi tarea, y en general la mayoría de los trabajos que las mujeres hacemos no están o no estaban consideradas dentro de los pactos laborales. Hoy, con la mirada de la perspectiva de género y con un arduo trabajo de muchas mujeres alrededor del mundo y de muchas personas y de muchos hombres también, no vamos a decir que solamente han sido mujeres, se logra valorar toda esta tarea que las mujeres realizan, pero que no son empleos, que en general no, tampoco están jerarquizadas, ¿no? Un empleo es, sin embargo, la definición legal del tema. El empleo es aquello que está con el contrato. Entonces existe un empleado y un empleador, y si las normas se cumplen, hay una relación contractual que nos permite sumarnos a las reglas que ese trabajo tiene. Ese empleo tiene reglas. Voy de tal hora a tal hora, cobro tanto, mi función es tal, mi rol es tal. Voy a desarrollar la siguiente tarea. Me desempeño de tal forma. Y esas son las cosas que conlleva un empleo cuando está en el marco de un contrato. Si no, seguimos hablando de trabajo. Y seguimos trabajando como todos los días, pero fuera de la estructura legal de la cosa. Dentro de los países y de las normas se pretende lograr que más mujeres, más personas, más diversidades, más discapacidades estén abarcadas dentro
del marco del empleo y que lo que se desarrolla en las personas sea la empleabilidad. ¿Qué sería la empleabilidad? Sería el desarrollo de las habilidades de las personas para cumplir con un empleo, pero también el desarrollo del otro lado, del Estado y de la empresa, para fomentar que las personas tengan empleos y no trabajos. Porque entonces junto con el empleo viene el reconocimiento, viene la obra social, viene el horario digno, viene lo que llamamos trabajo digno, ¿no? El trabajo digno, que es una de las cosas en las que está centrado el movimiento internacional de la ONU Mujeres en la actualidad, es una de las, y de la OIT también, o sea, de la Organización Internacional del Trabajo, apuntan a favorecer y a divulgar y a fomentar el trabajo digno a nivel mundial. Hay montones de lugares donde mucho más que nosotros la indignidad del trabajo somete tanto a niños y niñas como mujeres, que son el eslabón más alto de lo que se llama la feminización de la pobreza. Y se llama así porque en realidad las víctimas de esta pirámide de abuso laboral siempre son las mujeres. Y por al lado de las mujeres, los niños y las niñas. Ya sea como personas que trabajan sin reconocimiento o como objetos de comercio. Tanto una cosa como la otra hacen a esta feminización de la pobreza que tiene un porcentaje de la masa laboral casi en el 70% a nivel mundial. O sea que es mucho lo que tenemos para hacer. Cuando se habla de estos temas, lo primero que a mí se me ocurre siempre es que hay que hablar de las cosas para saber de qué estamos hablando, hay que conocerlas, porque cuando uno las conoce y toma conciencia, puede empezar a hacer algo. Si no, está bien la forma en la que la hacemos como históricamente la hicimos. Para poder modificar necesito conocer. Y esa es la idea. Yo les traje así como mucha o alguna información relacionada con el tema. Esto que estábamos hablando, el tema del trabajo y para arrancar, digamos, con algunas cosas puntuales, lo que hablábamos, uno al hablar de reconsiderar la posición de las mujeres en el trabajo, yo creo que si me moví de cámara, pues ya no estoy filmando nada. Pero bueno, pensada. Yo ya me moví como 4 veces, no estoy en cámara. Se habla de cerrar la brecha, la igualdad, o de lograr la igualdad salarial. ¿Qué sería la igualdad salarial? Sería tener la posibilidad de que por el mismo trabajo cobremos lo mismo. En la actualidad sigue sucediendo que en un mismo puesto de trabajo o en un mismo empleo, vamos a utilizar la palabra correcta, en un mismo empleo, un hombre y una mujer con la misma carga horaria y desarrollando la misma tarea, el hombre cobra más que la mujer. Sucede en la actualidad, sucede en el mismo lugar donde trabajamos casi todos. Sucede y hay, por ejemplo, ahí tenemos para dar números claritos de los datos que otorgó, de los pocos datos que sabemos del censo 2022, algunas que sí sabemos y son reales, son los de la brecha salarial. La brecha salarial es esta diferencia, ¿no?, que se establece entre lo que cobra una mujer y lo que cobra un hombre desarrollando la misma tarea, en la misma carga horaria, en el mismo puesto laboral.
no es haciendo lo mismo, porque nunca vamos a hacer lo mismo que hace el otro, exactamente, porque somos personas diferentes, no porque seamos hombres y mujeres, sino porque si Cori y yo hacemos el mismo trabajo, ella le va a poner las cosas que le pone porque ella es Corina y yo le voy a poner las cosas mías porque soy Cari. Lo mismo pasa con casi todo, o sea, lo mismo pasa con todos ustedes, si no seríamos todos moldecitos unos iguales y haríamos exactamente la misma tarea de la misma manera. Esa diferencia es lo que le da nuestra carga de calidad y de habilidades. Ahora, de eso vamos a hablar después. Pero esta cuestión de ¿por qué se produce esta brecha salarial? Esta brecha salarial se produce porque los acuerdos de base históricos, la mujer arranca siempre cobrando menos. Sí, o sea, inclusive el escalafón docente que está representado, digo docente porque ustedes van acá y ahí están los números, que tiene una mayor cantidad de mujeres que de hombres en todos los niveles del sistema educativo argentino, hay un desfasaje. Usted dice, bueno, si hay más mujeres, cobrarán más las mujeres. No. A igual tarea, igual función, mismo cargo, cobran más los hombres. Parece cosa de mandinga, pero no. Tiene que ver con los escalafones salariales cuando se entra al sistema de empleo, no está esa paridad. Y esa es alguna de las cosas que hay que modificar, atento a que la paridad en la retribución, ya les decía, es una de las grandes cosas que todas las mujeres del mundo queremos defender para el resto de las mujeres del mundo, no importa la organización en la que estamos. ¿Ustedes qué piensan de eso? A ver, si habla yo sola, me aburro. Martín. ¿Puedo preguntar? Sí, claro. Si te puedo contestar. Bueno, consulta, ¿no? Vos estás hablando que esta paridad la genera en realidad el hombre, y creo yo, ¿no?, que si son los hombres, digamos, que están dispuestos a poner en juego quién gana más, quién gana menos, a lo que voy. Si es el hombre, ¿no?, el género hombre, el hombre que organiza eso, tiene que haber una organización, y esa organización está formada por hombres, digamos, esa organización no hay mujeres. Bueno, vale. Sí, a eso quiero saber, ¿no? Porque entonces si es un... No, es que ahí nos pasamos a un tema que es muy interesante y está contenido en esto que yo he venido a plantear. La estructura general de la sociedad a la que llamamos patriarcado, y sin entrar en una cuestión de género. Nosotros vivimos en una sociedad patriarcal que fue creada así hace muchísimos siglos atrás, al principio de la humanidad, donde en realidad se implantó un orden en el que los hombres, varones, accedían al poder por encima de las mujeres que eran más y tenían otras capacidades. Tuvo que ver con una discusión de poder, que para algunos es el poder de determinadas cosas y para otros el poder de otras, pero que cuando se genera el orden político, sabemos que los hombres toman la batuta y se quedan con las lanzas primero, son el frente de lucha. Y al ser los que luchaban, eran los que tenían el poder. Acceden a los puestos de gobierno y además de eso, desde muchas culturas que tienen que ver con lo religioso, las mujeres eran escondidas durante su menstruación y durante su embarazo. En algunos casos para protegerlas y en otros porque eran impuras. Eso genera una estructura de poder que a lo largo de los años le vamos a llamar patriarcado. El patriarcado nos abarca a todos, todos hoy seguimos creciendo y criándonos en el patriarcado. Cuando se escribieron las normas y las leyes, no se escribieron diciendo como hoy, hombres y mujeres, o todas y todos, hablaban solo de hombres. De hecho, a nivel internacional y para las leyes,
hace muy poquitito tiempo que la mujer es considerada un objeto de derecho. O sea, que la ley dice que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres. En algunos lugares, en otros lugares, las mujeres siguen no teniendo los mismos derechos que los hombres. No solo para trabajar o para tener un empleo, no los tienen para nada. O sea, no tienen derecho a ser una persona, no tienen derecho a comprar ni a vender, no tienen derecho a... Nos estamos adelantando a la charla del 23, pero está buenísima la pregunta. Entonces, defender los derechos de la estructura de ser considerada, si no sos un objeto considerado que tenés derechos legales. Dijimos que el empleo es un derecho legal al trabajo, con equiparación de reglas a las de los hombres. Si yo no tengo derecho de ser humano, tampoco voy a tener derecho para trabajar. Ahí parte la cuestión de esta pregunta que vos me estás diciendo. Si yo no soy considerada persona humana con derechos, ¿cómo voy a tener derecho de ser empleado? Soy un objeto de trabajo, ya sea para ejercer el trabajo o para ser comercializada. O sea, un bien de uso. Ahí está la diferencia. Hoy, todas esas comisiones de convención internacional están formadas por hombres y mujeres, pero la estructura mental, digamos, social, sigue marcando las reglas donde es muy difícil diferenciar y asumir que dejamos de ser un bien de uso para ser un bien de derecho y ya no un bien, una persona humana. No sé si te alcanza. Sí. Aparte, creo que uno si se remonta, ¿no?, a las grandes historias de, por ejemplo, pongámonos a pensar en una Cleopatra, ¿no? En una Cleopatra, cuando sea ser reina de Egipto, en donde su mayoría de personas a su alrededor, la mayoría eran hombres. No había en ese sentido una mujer tomando el poder designado por ella para realizar una actividad. La mayoría eran todos varones. Los consejos de varones de Egipto. No, de hecho. Eran todos varones. También había, creo, una concepción en ese momento, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la historia de que las mujeres creo que han perdido el terreno, sí, la han corrido bastante, porque creo que también tiene que ver con un poco que la mujer ha querido y ha tenido también esto de decir, bueno, están corriendo y han tomado como esta cuestión de sumisión, de decir, bueno, no hicieron algo, me refiero a tener, digamos, puestos de poder importantes que no los hubo. O sea, tuvo que haber una transición, tuvo que haber todo un esfuerzo, me parece, para poder generar esos puestos importantes de poder. Claro, pero porque estaba bien. Vos fíjate, claro, planteas lo de Cleopatra. Si nos volvemos a la historia, es un re buen ejemplo de un lugar a donde en realidad existía en aquel tiempo, después eso se terminó, pero eran iguales hombres y mujeres. Tenían derechos e incluso tenían derecho a estudiar. Cleopatra no accede al gobierno como nos cuentan en los libros, o sea, no accede a ser emperatriz como nos cuentan los libros tan libremente. Tenía un marido que la deja ahí y era una niña. De todas maneras, ella negocia algunas cosas muy hábilmente, cuenta la historia, yo estuve pero de paso, y en esta negociación con Roma. Pero al rato, en cuanto no accedió a darle a los romanos lo que los romanos querían, la matan, la sacan del gobierno. Y en aquel momento de la historia había más comunidades matriarcales que patriarcales y la estructura social era matriarcal, no era tan patriarcal. Con el tiempo, y ahí sí entran los romanos fuertemente y los otomanos fuertemente a marcar, primero porque eran hordas, llegaban, invadían, mataban todo lo que venía a su paso, iban matando a los hombres y mataban también a las mujeres, las violaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y se quedan con el poder significa
comienzan a trancar con la estructura patriarcal más grande de la historia, que es la Iglesia Católica. ¿No? La única que no ha modificado ninguna cosa en el acceso de las mujeres al poder. Ahora, volviéndonos un poco al tema del empleo y del trabajo, si la mujer es un bien de uso y es un bien comercial y comerciable y es una esclava, no tiene derecho, y si no tiene derecho, no entra dentro del esquema del empleo. Entra en lo que dijimos primero, solo puede hacer trabajos donde las tareas de cuidado son las primeras, ¿no? Las tareas de cuidado que tienen que ver con qué funciones se les ocurren a ustedes que son tareas de cuidado. Además de ser ama de casa, como primera cosa. ¿Qué más? El cuidado de los hijos. Cuidado de los hijos, ¿qué más? Cuidado de la casa. Sí, pero ¿qué otra tarea, qué otro trabajo, qué otro empleo es una tarea de cuidado? La enfermería. Enfermería. ¿Qué más? La docencia. Docencia. ¿Qué más? Los animales, los cuidados de granja. Cuidado de granja. La granja. Las recolectoras. Por supuesto, la tarea del hogar de la persona que ayuda en un hogar, la maestranza. Las cocineras.